esta lamentable tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues donde murieron en este incendio 39 migrantes y otros 28 resultaron lesionados, muchos de ellos de gravedad. El día de ayer, pues ya lo decíamos, hubo esta conferencia de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y también de la fiscal especial para los derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Ayer se daba a conocer pues que esta empresa de seguridad privada CAMSA SADCB perderá su permiso y se le impondrá una multa económica, pues se le considera responsable por las condiciones en las que se desarrolló este incendio que terminó matando a 39 migrantes el pasado 27 de marzo. Ello porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzó ya el proceso administrativo sancionador contra la empresa encargada de custodiar la estación migratoria allá en Ciudad Juárez. Al respecto, la secretaria Rosa Isela Rodríguez explicó que la acción administrativa contra la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA es paralela a la investigación penal que lleva la Fiscalía General de la República. Además, aseguró que la empresa ingresó su solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada el 3 de septiembre de 2020 con autorización vigente a febrero de 2024. De la revisión a este expediente, indicó la secretaria Rosa Isela Rodríguez, se determinó una primera irregularidad, pues la empresa solo tenía registrados a 4 elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 custodios. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligada a rendir no reportó altas o bajas del personal, se señaló el día de ayer en esta conferencia de prensa. Por ello, la secretaria Rosa Isela Rodríguez indicó que ya se solicitó al Instituto Nacional de Migración rescindir ese contrato y a partir de las próximas horas, es decir, ayer mismo, los elementos del Servicio de Protección Federal asumirían las labores de seguridad en esas instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez y bueno, la secretaria no lo dijo, pero suponemos que en el resto de estaciones migratorias donde estuviera operando esta empresa, porque ella misma comentó el contrato era por 503 custodios, pues un tema fundamental al que hay que darle seguimiento y sobre todo revisar hacia dónde se conduce este cambio de la política pública en torno a la migración indocumentada. Así es, pues las propias declaraciones de Rosa Isela dejan muy mal parado al Instituto Nacional de Migración y a su dirección, porque ¿cómo es posible que hubieran firmado este contrato y no hubiera la supervisión necesaria para que se cumpliera? Están viendo que prácticamente estaban pagando por un servicio que no se estaba ofreciendo tal y como se había firmado, pues es una falta, me parece muy grave, del propio Instituto Nacional de Migración. Y también tendríamos que preguntarnos por qué una empresa privada en un asunto tan importante tiene este tipo de contratos, este tipo de funciones. Ya se había señalado que no se iban a terciarizar este tipo de funciones, de servicios. El propio Estado tiene a este Servicio de Protección Federal que ahora se hará cargo. ¿Por qué no se hizo cargo desde antes? Esa sería también una pregunta. Y señalar que esta empresa privada, pues no puede ser que además haya tenido a su cargo estos centros cuando se trata prácticamente de estaciones que funcionan como si fueran cárceles. Si hay rejas, si hay candados, pues están funcionando como cárceles cuando también se había señalado no más este tipo de estaciones porque quienes ingresan ahí no han cometido delito alguno. El propio titular del Poder Ejecutivo Federal dijo al inicio de su administración que migrar no es un delito y que las personas que atraviesan sin papeles territorio mexicano, pues a lo mucho estarían cometiendo alguna falta administrativa, pero nada que sea como para tenerlos en alguna prisión, porque además nadie los ha condenado, no han pasado por ningún tipo de proceso. Entonces, pues sí se tiene que revisar todo el accionar, toda la manera en que funcionan estas estaciones migratorias y sí utilizar a personal que hay además en el propio Servicio de Protección Federal y no entregar
estos contratos a empresas de seguridad que muchas veces no solamente no terminan desempeñando las labores para las que fueron contratadas, sino que son de dudosa capacidad, de dudosa preparación las personas que integran estas empresas. Y Sosimo, también decir que el día de ayer pues se anunció que se iniciaría un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas mortales de este incendio. Son 39 migrantes los que perdieron la vida y también para ello pues se informó que ya existe una mesa de trabajo con personal del propio Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que también trabajan representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela para apoyar en todos los trámites que se requieran para las víctimas y sus familias, no solo en este caso las víctimas mortales, sino también quienes se encuentran pues delicados de salud por estas quemaduras pues también tan terribles y toda la circunstancia de las heridas generadas en este incendio. Y para hablar de ese tema ya tenemos en videollamada a Adrián Ramírez, él es defensor de derechos humanos, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián Ramírez, pues muy buenos días y también para preguntarte, pues hacia dónde sería la aspiración de México transitar para que ya no se vulneren los derechos humanos de los migrantes, pero sobre todo para que se modifique esta visión de política pública, entendiendo por supuesto que hay mucha presión por parte de Estados Unidos a nuestro gobierno, pero cómo transitar hacia un modelo que ya no criminalice la migración indocumentada en México. Tenemos problemas con el audio de Adrián Ramírez, le vamos a pedir ya estamos, coloques. Sí. Buenos días, Nancy, buenos días, Sosimo, amigos de Contralínea. Quisiera, si me lo permiten, hacer primero una serie de elementos contextuales para podernos ubicar en la situación que nosotros vamos a tener como corolario es esta trágica situación que se dio en la estación migratoria, donde perdieron la vida los migrantes, para sus familias, para ellos y para sus países. Mandamos un abrazo solidario y fraterno, buscando que la impunidad no prive, que la reparación integral de daños se dé, pero sobre todo que se modifique la política migratoria para nuestro país y para el resto del mundo. En primer lugar, quisiera hablar sobre el tema de cómo se conforman los estados-nación y cómo este grupo de nómadas en busca de derechos migra de lugares donde hay pérdida de las fuentes de abastecimiento para la vida, es decir, de trabajo digno, de remuneración económica o de satisfactores de derechos, o huyen de la violencia o huyen de las calamidades que el proceso de cambio climático va generando y expone a muchos grupos de población a situaciones graves. Quisiera comentar primero un tema importante que hay un grupo de migrantes, un grupo de nómadas que desde hace muchos años salió y hacía comercio, compraban productos en un lugar, los llevaban a otro país y ahí los comercializaban, compraban barato, vendían caro y donde llegaban compraban otras mercancías para llevarlos al otro lugar y hacer este comercio donde había una alta tasa de ganancia. Luego estos grupos fueron dejando personas a quienes se encargaban de administrar la compra, la comercialización para llegar y trasladar los productos y las mercancías. Ese grupo fundamentalmente fue el llamado grupo de nómadas de las tribus de Israel, que de esa manera se fueron dispersando en el mundo, siendo un estado que no tenía nación, que no tenía un espacio
físico donde vivir porque no lo necesitaba, porque eran pueblos nómadas. Pero después, después de la Segunda Guerra Mundial, vieron la necesidad de tener un territorio para poderse fortalecer en su expansión de esto que no es un tema ni cultural ni religioso, que es el tema del sionismo como un instrumento de poder que generó el apartheid de Israel en Palestina y mediante la NAGMA se van apoderando del territorio palestino. ¿Por qué yo hago esta reflexión primera? Porque ahí el pueblo palestino resiste y no migra y se mantiene y vive la expoliación, pero se mantiene y trata de resistir en su territorio, mientras el pueblo de Israel va avasallando, no el pueblo como pueblo-nación, sino como modelo hegemónico de expansión para explotar los recursos y entonces se va apoderando de espacios territoriales en el mundo. ¿Qué es entonces lo que va a hacer que las personas tengan que emigrar de sus lugares de origen para ir a otros lugares? Así como al inicio de la humanidad las tribus eran nómadas y iban siguiendo los flujos migratorios de los animales para alimentarse, de los cambios de clima para cosechar productos, después fueron asentándose en lugares mediante la agricultura, la ganadería, el cultivo, y después se fueron expandiendo y generando estados-nación. ¿Qué es lo que hace que unas personas salgan de un país y migren a otro? Bueno, son las condiciones de explotación con los que se hace de la fuerza de trabajo de las personas y que hacen que en ningún país del mundo tengamos a igual trabajo, igual salario. Ese es el primer grave problema que nos genera esta desigualdad y entonces, así como las personas tendrían que migrar para buscar los flujos de las aves migratorias, del ganado, de los alimentos, hoy tienen que salir de sus lugares para ir a los lugares donde se paga mejor. ¿Y qué hacen los países que reciben a los migrantes? Pues sí les pagan un poco mejor de como están en sus países, porque allá les han agotado el trabajo mediante la tecnología que se pone en contra de las personas y que van a ser desempleadas o van a ser despojadas de su salario. Estas condiciones de desigualdad económica hacen que hay un flujo migratorio que no se reconoce como legal porque con eso se le despoja a la persona de su fuerza de trabajo, se le paga menos que al originario de su país y por lo tanto aumenta las cuotas de explotación. Y en este flujo no les interesa poner en riesgo la vida de las personas. Viven obstáculo tras obstáculo y en nuestro país, como en muchas partes del mundo, mueren en las fronteras en ese flujo transmigrante y se ven sometidos a grupos que abusan de su estado de vulnerabilidad para prostituir, para vincularlos a la delincuencia o simplemente condenarlos a la mendicidad. Estados Unidos, en nuestro continente, pero en todo el mundo, es el responsable de la desigualdad entre los países en los que no se pueden garantizar todos los derechos para todos y entonces al explotar los recursos de cada país y al condenar a condiciones de infrasubsistencia a las personas, hace que las personas migren e intenten cruzar la frontera hacia ese país o hacia otros países desarrollados. Es decir, la primera condición que llama la atención como muy grave es que ellos son los generadores del problema y para colmo trasladan a otros países y a otros espacios ese problema mismo. Hay que tomar en cuenta que este flujo de migrantes que hoy están varados en todo lo largo de nuestro país, pero sobre todo en las fronteras, son flujos de migrantes que están buscando una condición de asilo para obtener el refugio, es decir, huyen de la violencia, huyen de la desigualdad económica, de la falta de posibilidades, es decir, han huido de donde los lugares, las fuentes de derechos se han mermado para buscar esos derechos económicos, sociales, culturales,
e incluso de seguridad para la vida y la integridad, huyendo de una violencia estructural que ha sido generada por este modelo de desigualdad que se basa en un Estado multinacional que somete a otros. Y lo peor es que esa condición de asilo que el derecho internacional establece, Estados Unidos traslada a México y a otros la responsabilidad de las personas que de manera masiva migran hacia Estados Unidos. ¿Y qué sucede en los puntos fronterizos? Las personas no están en una situación de riesgo penal, pero no tienen un refugio, no tienen alimentos, no tienen trabajo, no tienen abrigo, no tienen los satisfactores necesarios y los colocan en una sala de espera donde en lugar de regresar a sus países, tienen que permanecer lo más cercano a la frontera en la esperanza de poder regularizar la migración y pasar al otro lado. Es decir, la responsabilidad de lo que hoy pasa en las estaciones migratorias y en el flujo migratorio en nuestro país es responsabilidad de Estados Unidos, que no asume el compromiso de mantener a las personas en campamentos de refugiados con condiciones dignas y que tiene los recursos para hacerlo y no lo hace y traslada el tema hacia México, porque además estos grupos que quedan en estado de vulnerabilidad son presa fácil para obtener de ellos muchos beneficios que el necrocapitalismo, el capitalismo zombie, obtiene al despojarle de los derechos. Y lo peor aún es que la política migratoria, que si bien es cierto, se ha venido mejorando en nuestro país, todavía no logra entender que las estaciones migratorias debieran ser centros de albergue, de refugio, de apoyo, de solidaridad y no espacios de confinamiento y de cárcel, porque traen situaciones tan graves como las que ya se han señalado. Toda la serie de irregularidades que enseguida también vamos a comentar y reforzar, ya que Contralínea le ha estado dando cuenta, todo esto son elementos, pero el elemento fundamental es el fenómeno socioeconómico, político, de vulnerabilidad en que se colocan los migrantes. Pues eso es el primer elemento. Así es, Adrián Ramírez, presidente del Alimet, te saluda Sósimo Camacho con mucho gusto. Ya hemos estado hablando y tú has puesto sobre la mesa esta situación de entender primero la migración como un asunto social. Hay que entender las causas que motivan que las personas, las familias enteras, pues dejen sus lugares de origen. En este asunto ni siquiera se trata ya, como en otras épocas, de un asunto de negocio, de comercio, en libertad, sino prácticamente están saliendo, huyendo de la pobreza, huyendo de condiciones de desigualdad profundas que les han impuesto políticas desarrolladas por estos países, entre comillas, los ricos, los poderosos, prácticamente Estados Unidos y Europa, han construido un mundo muy desigual en el que pues estas familias que no tienen nada para poder vivir, para poder realmente tener algún futuro, pues tienen que salir. Esta es una primera condición que hemos estado viendo y salen pues en esa vulnerabilidad casi absoluta en la que se encuentran. Entonces, pues sí, son familias muy vulnerables, situaciones muy complejas además, y que pues están atravesando México y Estados Unidos dice, pues no los queremos, no nos hacemos responsable, le cerramos la frontera y te dejamos el problema a ti, México. Preguntarte, Adrián Ramírez, tú como defensor de derechos humanos que ha acompañado muchos casos de mucha índole, pero incluso también que tienen que ver con la migración, pues preguntarte qué es lo que puede y qué es lo que debe hacer México en este tema. Hay que recordar que al inicio de la actual administración se trató de abordarlo de una manera distinta. Inmediatamente Trump prácticamente cerró las fronteras, amenazó a México con meter en una situación de vulnerabilidad económica muy fuerte a este país y ya. Es decir, no podemos hacer nada, no podemos cambiar esta situación porque México en este caso pues también tiene responsabilidades. Ya señalábamos en el caso de que una empresa privada haya sido la encargada de cuidar estos centros, un tema tan importante que se lo encargan a una empresa privada. Es decir, ¿qué es lo que puede y qué es lo que debe hacer México para tratar este asunto de otra manera?
Bueno, primero creo que el tema de desmontar el narcoestado policíaco militar es fundamental. Hay que considerar que el Instituto Nacional de Migración ha sido una de las instituciones que ha sido señalada junto con el Poder Judicial y el sistema penitenciario como de los más corruptos que hay. Las grandes ganancias que se obtienen mediante la extorsión a los migrantes, mediante el secuestro legalizado o no de su permanencia, los hace presa fácil para que sean secuestrados y sean esquilmados en sus recursos. Eso tiene que seguir la investigación, los abusos que se cometen en las estaciones migratorias, donde se les niegan las figuras jurídicas del amparo mediante amenaza o se les somete a situaciones de confinamiento que violentan los derechos humanos. Si bien es cierto, han mejorado las condiciones en cuanto a esa política, todavía no estamos satisfechos con lo que hay. Hay que señalar que sí es cierto, esa empresa que está haciendo la labor de vigilancia, de seguridad privada, obtiene muchas ganancias, tiene que ser investigada, sí, ya se le cancelaron los contratos, pero tiene que ser investigados a quienes les otorgaron los contratos y no vigilaron que cumplieran con todas las condiciones que hay. También hay que tomar en cuenta que eh, estas empresas privadas que estaban muy cercanas a los grupos de Genaro García Luna, a esta delincuencia organizada que utilizó la seguridad privada como un elemento para esquilmar más los recursos del país y que al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se detectó y que se pretendió eliminar, todavía subsiste y por lo tanto tiene que desmontarse. También tiene que investigarse la posible conducta de Salvador González Guerrero, este contraalmirante responsable de la estación migratoria ahí en Ciudad Juárez, que según denuncias dicen que él ordenó que no se les abriera para que salieran los migrantes y que tampoco les eximen de responsabilidad a quienes ahí se encontraban porque no hay leyes de obediencia debida. Hay que tomar en cuenta que se denunció que no había agua, que no había agua para los sanitarios ni tampoco para beber, pero que estas condiciones de esta estación migratoria, como muchas otras del país, ya desde el 2013 habían sido denunciados y puesto la señal de que tenía que atenderse. Ahora, también es importante que veamos que la reparación de los daños sea integral, pero sobre todo que busque la modificación del procedimiento migratorio y que se les otorgue a los migrantes mecanismos de trabajo o de participación o un modelo de apoyo para que retornen a sus lugares, que esperen para su cita y luego puedan viajar. Es decir, tal vez sea más barato apoyarles para que regresen a sus casas, brindarles una ayuda y después que se regularice su situación, a que estén sometidos a fuertes presiones, tratando de vivir de la solidaridad que el pueblo les da, porque no hay programas que ayuden. Y por otro lado, la doble moral de personas que por un lado utilizan el tema de los migrantes para lucrar con el dolor y por otro lado los satanizan y los estigmatizan cuando en un crucero se encuentran pidiendo alimentos o pidiendo una ayuda y los ofenden o los maltratan o los señalan como delincuentes. Es decir, este doble rasero en la conducta que hay en cuanto a la política y el manejo de los medios masivos de comunicación que hacen pensar en una falsa situación de que estamos mucho peor de como estábamos antes y no ayudan en ese sentido a poner el dedo en la llaga y sobre todo a insistir que es Estados Unidos quien debe de tomar en cuenta que no puede generar conflictos armados que producen desplazamiento forzado de personas, que no puede seguir con un modelo de acción en relación al tema
de las drogas, con una cuestión de criminalización y de conflicto, porque muchas de las personas que han huido de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, vienen huyendo del modelo de guerra que tienen. Y lamentamos, por ejemplo, que exalten la figura de Bukele y que incluso lo pongan como ejemplo, porque en el modelo que él está haciendo hay una gran cantidad de violaciones a derechos humanos con detenciones masivas, incluso de muchas personas inocentes, como ha pasado aquí en nuestro país con la guerra contra las drogas y que tantos daños nos ha producido. Es decir, tiene que modificarse la política de los delitos transnacionales, tienen que buscarse medidas como las que se intentan implementar en nuestro país, pero que no logran éxito si no hay un eco en la responsabilidad del lobby de las armas y el lobby de la guerra que utiliza estas condiciones y estos fenómenos delincuenciales y violentos que permiten primero una gran venta de armas, dos, un desplazamiento forzado, la depauperación de la mano de obra y la estigmatización y por lo tanto el despojo de derechos de estos migrantes nómadas que viajan para buscar sus derechos y que encuentran represión, muerte o una situación de sobreexplotación en este modelo que se vive. Por eso, Nancy, Sósimo, tenemos que seguir insistiendo sobre cuál es la génesis y sobre esa génesis actuar. Nosotros no vemos las notas de protesta más enérgicas de nuestra Cancillería respecto a la situación de esta política migratoria. Si bien es cierto, saludamos el modelo que se está desarrollando, por ejemplo, para las visas temporales de trabajo, el desplazamiento ordenado de oferta de empleo, no es suficiente y tenemos que hacer varias cosas que deben de tomarse en cuenta. Primero, el flujo migratorio tiene que ser siempre seguro y no debe haber la necesidad de tener un visado, ni mucho menos pagar por un visado. Y lo que sí se tiene que utilizar son los recursos hoy de la tecnología, que son los datos biométricos, solo para dos tipos de controles: el control de cuestiones delincuenciales y dos, el control sanitario en relación al riesgo de transmisión de enfermedades endémicas de un lugar a otro. Lo demás debe ser el libre tránsito de las personas y sobre todo buscar mecanismos de acuerdo entre los países, como ya se ha venido proponiendo en nuestro país, pero que lamentablemente no logra un eco en el resto de los países. Es, por ejemplo, condenable ya no solamente lo de Bukele, sino ahora en Guatemala, por ejemplo, que se está proponiendo como candidata la hija de Efraín Ríos Montt, con estos grupos de ultraderecha que tanto están atacando a nuestra región y que son los responsables de la estigmatización de amplios sectores de población a los que se les cierra la posibilidad de lograr sus derechos. Así que creo que es muy importante que en los convenios de los países se tenga la posibilidad de que igual trabajo, igual salario y prestaciones, eso nos haría que no tuviéramos que estar migrando. Y vemos ahora cómo con desesperación Estados Unidos llama a sus empresas a que trasladen sus plantas nuevamente a Estados Unidos, porque al estar en otros países y estar en paraísos fiscales o en paraísos donde tienen beneficios, no pagan impuestos, no pagan prestaciones y se dedican al outsourcing, la sobreexplotación de las poblaciones hace que el tema social se agudice y este fenómeno migratorio se mantenga incrementado. Y lo peor aún es el uso mediático del tema para tratar de golpear a los países de la región, pues acusándolos de que ellos son los generadores de un problema que es estructural e inherente a este necrocapitalismo, a este capitalismo zombie en fase de declinación y que tiene que modificar la situación en nuestro país. Y por último, sí debe de investigarse a profundidad
todo el tema de la corrupción que prevalece en algunas áreas del Instituto de Migración. Tiene que entenderse que los migrantes no pueden ser confinados en centros de detención llamados estaciones migratorias, y que en todo caso, si se les detiene, que tengan todas las garantías de cualquier persona privada de su libertad, y no este momento de modelo de que no están presos, están asegurados, no están detenidos, están retenidos, y que con esos eufemismos permiten que se les ponga en un estado de mayor vulneración de sus derechos. Y de entrada, y como un elemento adicional, llamar a los gobiernos municipales y al gobierno federal que refuercen sus esfuerzos para brindar condiciones dignas para que quienes están esperando el refugio y están en trámite de asilo, pues tengan condiciones adecuadas que no pongan en riesgo ni la vida ni la integridad de ellos, de sus familias, y sobre todo que no sea el pueblo el que tenga que cargar con la solidaridad para que ellos puedan permanecer en espera de llegar a Estados Unidos. Pues te agradecemos mucho estas reflexiones, Adrián Ramírez, presidente de la ALIMED, y por supuesto que nos quedamos con esta parte que señalas. No debe de haber impunidad, por supuesto que se debe de investigar toda la cadena, y esperemos que la Fiscalía General de la República no rehuya a esta, digamos, esta urgencia de determinar quiénes son todos los responsables, de determinar toda la cadena, y sobre todo que se vaya modificando poco a poco esta circunstancia de las estaciones migratorias para que se conviertan en centros de refugio y no en lo que son prácticamente cárceles contra los migrantes. Adrián Ramírez, pues que pases muy buen fin de semana y también buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, gracias, Sosimo, gracias, amigos de Contralínea.